Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos y aunque estamos separados por la distancia, queremos permanecer unidos en tu palabra. Hemos venido a buscar la bendición. Cada sábado hay una promesa para tu pueblo y queremos, Padre, que el sábado no culmine sin que hayamos sentido que hemos sido bendecidos por ti. Queremos que sea nuestro invitado de honor. Queremos que escuche nuestras súplicas. Esta tarde tenemos un grupo de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que están pasando por momentos difíciles. Y queremos presentártelo en esta tarde a ti, porque eres el Dios que puede traer sanidad. Eres el Dios que puede traer la paz y la seguridad. Te queremos presentar por Sebi. Te agradecemos porque ya ella se está mejorando, pero aún algunos de sus miembros todavía siguen afectados de salud. Y ella quiere que tú puedas obrar con cada uno de ellos, en especial por aquella que está teniendo seizures, para que tú puedas poner tu mano y puedas sanarla. Ayuda a los que puedan regresar de vuelta a su país sabiendo que el Dios de la sanidad los ha restaurado, los está cuidando y así los mantendrá en tu protección. De igual manera, Padre, te queremos pedir por Amaya, una joven que está padeciendo y está yendo a especialistas. Pero sabemos, Padre, que tú eres el especialista por excelencia. Solo dilo y ella ha de ser sanada. Solo puedes poner tu mano sobre ella y ella será sanada. Y buscamos esa sanidad para ella, Padre, y el consuelo para su familia. Te pedimos por Luis, que ha pedido un familiar, para que tú puedas ser con él y su familia y pueda brindarle el consuelo que necesitan en estos momentos. Te pedimos por el nieto de la hermana María, que comenzó un trabajo la semana pasada, para que tú puedas continuar bendiciéndolo y permitas que ese trabajo pueda ser de bendición para él. Te pedimos por Chiqui, por su salud. Te pedimos por el grupo de la escuela sabática, por la mamá de Kelsey, Padre. Te queremos pedir por Mari. Tanto su esposo, sus hijos están afectados por el COVID, aunque ella no sale positivo, tiene los síntomas, se siente mal y ella es tu hija. Queremos, Padre, de igual manera que tú puedas seguir poniendo tu mano sobre ellos, que ellos puedan saber que la sanidad ha venido por ti. De igual manera, Padre, te queremos presentar por John. Está teniendo mucho dolor en esa pierna. Sabemos, Padre, que tú puedes sanarlo. Yo te agradezco porque aún en el medio del dolor está conectado y está pidiendo, Padre, sanidad.
Permite, Padre, que a través de tu palabra pueda sentir que tú estás comenzando a orar la sanidad y la recuperación absoluta sobre él. Bendízanos en esta tarde. Permite, Padre, que podamos ser edificados por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos y de antemano te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, feliz sábado. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Estaremos estudiando el capítulo 51, el mensaje del segundo ángel. Estamos estudiando el libro Las Historias de la Redención y estamos tocando unos temas que son sumamente importantes para nuestra iglesia. Fueron los temas que fueron la razón de nuestra iglesia surgir, de estos mensajes. Nuestra iglesia es una iglesia profética, por si no lo sabían. Y la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la razón de por cuál el Señor envió el primer mensaje y cómo este movimiento ayudó a la iglesia a anunciar que Jesucristo, que la hora de su juicio había que comenzado. Y en esta tarde vamos a comenzar a estudiar el mensaje del segundo ángel, pero quiero nuevamente citar de la palabra de Dios. Si me pueden acompañar en el libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 14, versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Yo le bajo la música ahora para que usted pueda escuchar. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y de versículo 6 en adelante quiero que presten atención. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz. Y este era el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí viene el mensaje que vamos a estar analizando hoy. Otro ángel le siguió, versículo 8, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque me han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante. Estamos a la misma vez estudiando la vida de Jesús. Estamos viendo, estudiando cómo surgieron las iglesias, cómo el pueblo de Dios se fue apartando de la verdad de la palabra de Dios. Y Dios comienza a enviar ángeles para amonestar a su pueblo. Y el primer mensaje nos recuerda que comenzó, ¿qué cosa? Un juicio. Ya habíamos hablado, un juicio en el cual tú y yo estamos siendo juzgados. No solo los cristianos, sino todo el mundo. Vamos a ser juzgados por ese juicio. Y Dios nos estaba amonestando la semana pasada que nos ocupáramos de estar adorando a Dios y no a dioses, al único Dios verdadero. Pero hoy comienza a darnos otro mensaje. Pero antes de hablar en ese segundo mensaje, ¿qué sucedió con las iglesias que no recibieron el mensaje del primer ángel?
¿Qué sucedió con esas iglesias que Dios comenzó a predicarle el mensaje del primer ángel y decidieron no aceptarla? A ver, ¿algunos de ustedes se acuerdan? Vamos a darle una ayudita. ¿Quién envió? Dígame. Dime, Neida. Rechazaron esa primera luz que Dios les había enviado. Ah, interesante. So, Dios le envió esa luz, ¿verdad? Dios envió ese primer mensaje. Ahora, por esa misma línea voy. ¿Y por qué Dios le dio ese mensaje? ¿Por qué había una necesidad de enviarle un mensaje a la iglesia, de dejarle saber que la hora del juicio había comenzado? ¿Qué ustedes entendieron? ¿Habría alguna importancia el saber eso? ¿Qué Dios estaba tratando de hacer con la iglesia? Que se prepararan mejor porque no estaban haciendo las cosas como debía de hacerlas. Interesante ese punto. Dios quería que se prepararan. Estoy muy de acuerdo contigo, Eneida. Y si nosotros tenemos que predicar este mensaje hoy, que es un mensaje de amonestación, es porque todavía la iglesia no está preparada. ¿Estamos de acuerdo? No estamos preparados. Y Dios nos está recordando de que ya el juicio que comenzó. Y como pueblo de Dios, debiéramos haber estado como preparados, pero no los estamos. Hermana Sebi. Edwin, he wants us to be prepared, but in which way? He wants us to separate ourselves from the world. That's what he wants. He wants us to understand that we are a peculiar people, and he wants us to know what's good and what's bad. That's what I understand. He wants us not to separate, not to talk to the people, but not to do the things of the world. Ah, muy buen punto. Sebi nos está diciendo que Dios quería prepararnos, enseñándonos a nosotros que debíamos separarnos del mundo. Y Sebi estaba diciendo que no es que no podamos hablar con las personas del mundo, sino de que no podemos permitir que su influencia afecten nuestra espiritualidad. Y estoy muy de acuerdo, la sierva de Dios dice lo mismo, dice, las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Era un llamado de Dios para su iglesia. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostatía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. So, mírense en esto. Dice que el propósito era de despertarlas. Significa que si alguien te tiene que despertar es porque te encuentras como sleeping, estás durmiendo, ¿verdad? So te tiene que levantar. Y te dice que cuando te levantes, lo único que Dios quiere que vea es que aunque estás dentro de la iglesia, porque el mensaje era para la iglesia, que aunque estás dentro de la iglesia verdadera, estás viviendo como si vivieras en el mundo, dentro de la iglesia. Estás en apostasía. Y Dios quiere que hagamos preparativos para encontrarnos con Él. Porque en la condición en la que nos encontramos, nos quedaríamos en el mundo. Ahora estamos viendo esto, qué serio es. Porque ahora yo no le estoy hablando a la gente del mundo, le estoy hablando ¿cómo? A la iglesia, Dios. Y Dios te está diciendo que estás durmiendo. Y cuando está tratando de levantarte, te está mostrando a ti que por alguna razón que te crees que estás salvo dentro de la iglesia, estás viviendo como los que están fuera de ella. Y Dios quiere que te prepares para que te puedas encontrar con Él y salvarte. Dice que el mensaje del primer ángel se dio
La sierva de Dios es bien clara y aquí reafirmo lo que dijo la hermana Sebi para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Ustedes van a ver que las iglesias, los servicios de nuestros templos cada vez se parecen más a las actividades que se hacen en el mundo. Parece más un show lo que nosotros queremos hacer, un espectáculo, algo para entretener a los feligreses, y hemos perdido la esencia que estamos en la iglesia para llevar un mensaje de amonestación, para prepararnos para el evento mayor, más grande de la historia, y es la segunda venida de Jesús. Interesante eso. Y nos hemos dedicado más a entretener, a que la gente se sientan relajados, cómodos con la condición en la que están y no ven la realidad que están viviendo. Y Dios quiere sacudirnos con estos mensajes. Pero tristemente, las iglesias estuvieron tan cómodas que rechazaron ese mensaje y su condición empeoró. Y dice, ¿qué decisión tomó la iglesia de aquel entonces? Dice, pero la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. Interesante esto. Las iglesias se dejaron llevar por lo que decían sus líderes religiosos. No, pero es que nosotros confiamos en ellos. Ellos no nos van a mentir. Ellos nos están llevando a lo que es mejor. Y pusieron en su confianza la mentira que decía el hombre y no a lo que decía Dios, porque cuando Dios nos habla, por alguna razón, cuando Dios nos habla a nosotros y nos habla tan directamente, no sé ustedes, nos hace sentir que somos pecadores, ¿verdad? Mientras más nos acercamos a Jesús, de alguna manera nos sentimos que indignos, tan pecadores. Y como que a la gente eso no le gusta, que alguien te haga ver a ti that you don't look that good the way you think you are. Que la gente no le gusta que alguien te haga sentir como que tú te ves mal pensando que tú quieres proyectar ser alguien que no eres. Interesante eso. ¿Podría ser esa nuestra decisión en nuestros tiempos, en nuestra iglesia? Que prefiramos seguir a nuestros líderes y dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que estamos viviendo un tiempo en el que eso se está viendo? Donde por alguna razón los líderes se han ido corrompiendo en muchos lugares y las iglesias prefieren seguir a sus líderes y no seguir a Dios. ¿A quién has decidido seguir en esta tarde? ¿Al hombre o a Dios? ¿De quién depende tu salvación esta tarde? ¿De tu relación con tus líderes o de tu relación con Dios? Interesante ese punto, porque en otro libro que vamos a estudiar después de este, ustedes se van a dar de cuenta que iglesias enteras les van a reclamar a sus líderes porque se perdieron. Interesante eso, cuando ustedes leen eso y tú dices, wow, ¿cómo va a ser que iglesias enteras le van a reclamar a sus líderes que fueron las causas por las cuales ellos se perdieron? Porque decidieron seguir a quiénes, a sus líderes. Y ustedes van a ver que en muchas religiones hasta los líderes le prohíben a sus feligreses que escuchen el mensaje adventista. Porque temen a la verdad que nosotros podemos enseñarle, hermana Sebi. Unfortunately, Edwin, it's because we don't study the Bible. We don't have time sometimes to go to the small groups, because that's when you really understand what you're reading, when you are together with the other people. But if we don't study, we leave it to the pastors to tell us what's going on. It's not good. Sebi dice que desafortunadamente eso pasa cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios.
nosotros no nos congregamos en grupos pequeños como estos que podemos discutir, opinar, preguntar y nosotros tratar de desarrollar y entender y desarrollar una relación con Dios. Y muchas personas solo van a la iglesia y solo se dejan llevar por lo que digan sus líderes. Muchos hermanos ya no llevan ni la Biblia a la iglesia. No, ya no se lleva un himnario, ya no se lleva una Biblia. Las personas dicen, la Biblia dice, y ni siquiera el que dice que la Biblia dice, ni siquiera le está leyendo de ella. Él solo parafrasea lo que en su mente quiera decir que la Biblia dice. Y muchas veces ni siquiera la Biblia dice eso. Y nosotros confiando en solo lo que dice el hombre y perdimos de perspectiva que lo que es esencial es lo que dice Dios. Ahora, mírate esto. Dice, ¿con qué propósito Dios nos concede luz a nosotros, su pueblo? Dice, el Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida. ¿Escucharon eso? Dios nos da luz para que nosotros apreciemos la razón por la que nos dio para salvarnos. Pero Dios también quiere que nosotros obedezcamos lo que dice su palabra. Y dice, y no para que sea despreciada ni rechazada. Ahora, ¿qué pasa con la vida de aquellos que rechazan esa luz? ¿Qué ustedes creen que le pasa a esos hermanos que Dios le da luz y luz y luz? Se dan cuenta que están en pecado, que lo están haciendo mal, pero persisten en seguir en el pecado. ¿Qué le pasa a la vida de esos hermanos? The light eventually is going to become darkness. Buen punto. Sebi dice que esa luz eventualmente se convertirá en tiniebla. Analiza tu vida. Quiero que cierres los ojos. ¿Cómo estás viviendo actualmente? ¿Piensas que como vives has aceptado o rechazado la luz de Dios? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Piensas que has aceptado o rechazado la luz que Dios te ha dado? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que todavía esté luchando con la luz que Dios te está dando? La oportunidad que Dios te está dando para salvarte. ¿Habrá alguien aquí que está resistiendo a esa luz? Dice que la luz que Dios envía nos transforma de las tinieblas a la luz. Cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharla es superfluo y lo es también toda predicación. Cuando las personas ya le da igual lo que Dios dice, cuando comienzan a escuchar la luz y ya el Espíritu Santo no está en ellos, para ellos esa verdad no les importa. Les da igual. Los sermones son aburridos para ellos. Dice, cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor, a su vez, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué entendieron los primeros adventistas que significaba el mensaje de Apocalipsis 14:8? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué fue lo que ellos entendieron cuando comenzaron a estudiar este mensaje? ¿Qué Dios les estaba diciendo en aquel entonces con ese segundo mensaje? To leave the false doctrines. Que tenían que abandonar las falsas doctrinas. Ahora, ¿dónde se encontraban esas doctrinas, Evi? They were basically where they are now.
in all the other churches that they don't preach the word of God, that preach only 10% of the word of God. The way it was then is now. Muy bien. So, Sebi está hablando de que Dios le estaba diciendo que salieran de ese sitio que se estaba predicando esas falsas doctrinas. Y yo le digo, ¿dónde se estaban predicando esas falsas doctrinas? Y Sebi menciona dónde se están predicando hoy en día. En todas las demás iglesias que únicamente solo se habla el 10% de la Biblia y el resto son inventos humanos. Y dice aquí, y va por la misma línea, dice, los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias. Las iglesias, cuando dejaron de poner la palabra de Dios como el primer estandarte, fue la caída absoluta de todas las iglesias. Como consecuencia de ese rechazamiento del primer mensaje, se comienza a proclamar, ha caído Babilonia. Se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas en aquel entonces, en 1844, abandonaron esas iglesias y se unieron a este mensaje, que entendieron que en el lugar donde ellos estaban adorando se había apartado totalmente de la palabra de Dios. Y Dios les estaba diciendo a ellos que Babilonia había ¿qué? Caído. Babilonia había ¿qué? Caído. Ahora, dice aquí, miren esto, que no deseaban los primeros adventistas cuando comenzaron a predicar el mensaje del segundo ángel. ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de evitar mientras se predicaba este mensaje? Ellos temían que cuando ellos comenzaran a predicar el segundo mensaje del segundo ángel, algo iba a suceder y ellos temían y estaban tratando de ser cautelosos, pero aún así sucedió. ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de evitar cuando predicaron este mensaje? A ver, ¿alguien se acuerda? Do you think they was trying to avoid something when they was trying to preach about the second angel message? They were afraid that they were gonna think that they were gonna separate people. Muy bien. But that was not the purpose. The purpose was to let them know the truth. Muy bien. So, Sebi dice que ellos tenían miedo de que con ese mensaje fueran a causar divisiones. Pero el mensaje nunca se predicó con la intención de causar división, sino que la intención con la cual se estaba predicando este mensaje era de que se diera a conocer la verdad. Ahora, muy bien, Sebi. Dice, los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en la iglesia o de formar organizaciones separadas. Ellos solo querían que dentro de esa misma iglesia se conociera la verdad y se comenzara a predicar y a vivir esa verdad. Ellos solo querían, ese era el propósito. Dice, en todas mis labores, dijo Guillermo Miller, nunca, aquí estaba diciendo él, nunca tuvo el deseo o el pensamiento de fundar una organización separada de las que ya existían. Ese nunca fue su intención. O de beneficiar a otra. Dice, quería beneficiar a todas las iglesias, puesto que suponía que todos los cristianos se regocijarían ante la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Y que los que no opinaran como yo, no por eso amarían menos a los que abrazaran a esta doctrina. Nunca pensé que hubiera necesidad de celebrar reuniones separadas. Él dijo, nunca hubiese yo imaginado que porque conocí una verdad que no se había predicado y comencé a predicarla, que esto iba a causar que surgiera una nueva iglesia, que causara divisiones dentro de la iglesia. Nunca fue su propósito. Él pensó que la gente iban a aceptar el mensaje. Y aquellos que no lo aceptaban como quieran podían convivir juntos.
y adorar a Dios en la misma iglesia. Y dice, mi único objetivo era convertir almas a Dios. Eso era lo único que él quería. Notificar al mundo acerca del juicio venidero e inducir a mis hermanos a preparar sus corazones para salir en paz al encuentro del Señor. Nunca imaginó él que Dios estaba también detrás de esto para levantar a una iglesia profética, para predicar el último mensaje de esperanza para este mundo. Esas no eran sus intenciones, pero sí era el plan de Dios. Interesante esto, ¿verdad? Y dice, la gran mayoría de los que se convirtieron como resultado de mis labores se unieron a las diversas iglesias ya existentes. Cuando algunos vinieron a preguntarme con respecto a su deber, siempre les dije que fueran a donde se sintieran en casa. Y nunca favorecí a una denominación en particular en mis consejos a tales personas. Ahora, ¿piensa ustedes que si nosotros predicáramos ese mensaje del segundo ángel hoy, podríamos causar lo mismo en nuestra iglesia? Quiero que me digan sí o no y que me explique su respuesta. Si nosotros comenzáramos a predicar nuevamente los mensajes de los ángeles, el primero, el segundo y el tercero, ¿piensa ustedes que al comenzar a predicarlo con poder dentro de nuestras iglesias podría causar lo mismo que sucedió en el 1844? Que muchos hermanos comenzaron a dividirse y otros a aferrarse más a la palabra de Dios y crea como división alguna. ¿Piensa usted que eso pueda pasar en nuestra iglesia hoy, sí o no? And explain your answer. Explique su respuesta. Sí. Because we have to know, it depends where people are at. If they're still in confusion, because Babylon means confusion. If they're still in confusion, if they know exactly, if they don't know the word of God, if they don't know what the meaning of the true word of God is gonna cause problems. Because if you're so comfortable in what you believe, you don't want to hear the truth, no matter what church you're going to be. Interesante ese punto. Because when you're going to hear the truth, you have to change things in your life. That's true. Sebi dice que todo depende si en la iglesia que nosotros estamos se encuentran todavía en confusión, porque Babilonia significa confusión. Y si la iglesia se encuentra en confusión y si tú comienzas a predicarle la verdad, cuando tú comienzas a predicarle la verdad requiere que nosotros sucedan cambios. Y muchas personas van a resistir a ciertos cambios que la palabra de Dios requiere y puede crear división. Quiero saber, ¿hay alguien más que piense igual que Sebi o que no, de que si nosotros predicáramos estos mensajes hoy, el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, podría causar división en nuestra iglesia hoy, en las condiciones como estamos hoy? ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que sí, porque aún estando dentro de la misma iglesia, a veces hay roces porque uno, ¿verdad?, quieren hacer las cosas como Dios las ha establecido y hay otros que son como un poco más liberales y no quiere que se les esté diciendo lo correcto y eso, y es ahora y hay roces cuando realmente todavía no estamos predicando el mensaje de los tres ángeles como deberíamos. Imagínate cuando el Espíritu Santo nos ponga a hablar y yo creo que interesante ese punto porque lo mencionaste muy bien, Eneida. Estoy 100% de acuerdo. Es aún hoy y todavía no estamos predicando estos ángeles y estamos en desacuerdo en puntos pequeños. Imagínate cuando tuviéramos que tocar los puntos que son relevantes a nuestra salvación. Y ahora quiero hacer otra pregunta. Dado a que hubieron dos que dijeron de que sí puede causar división. No sé si hay alguien que diga, no, eso jamás pasaría.
pienso que los demás están de acuerdo. Me voy por esa línea. Ahora, si todos estamos de acuerdo de que el predicar el mensaje de los 3 ángeles podría causar división en nuestra iglesia hoy, porque es un mensaje que nos enseña en la condición en que nosotros estamos y requiere de nosotros que hagamos cambios para acercarnos más a nuestro Salvador. ¿Piensan ustedes que debiéramos predicarlo o es mejor evitarlo para que la iglesia siga unida? Ustedes piensan, debiéramos, porque va a causar división y la división nunca es buena, ¿verdad? Los hermanos dicen que tenemos que aprender a permanecer unidos, pero este mensaje causaría división. Entonces, ¿sería bueno entonces dejarlo de predicar para que la iglesia siga unida o no? ¿Qué ustedes opinan? Quiero que me digan si debemos seguir predicándolo o no y por qué usted piensa que se debe predicar. Porque acuérdate que si me dice que lo predicamos, causaría división. Entonces quiero saber cuál es su opinión. A ver. If it's not preached, they're doing, we're going to be the ones that are going to leave it with the other ones that don't want to hear it. Interesante. Because it's going to be a sifting. And the Lord, either you will like it or not, there's still going to be division because there's going to be the people who are going to do the right thing. And there's going to be the people who don't want to hear it. So we might as well do the will of God and preach what he left us to preach. Amén. Entonces dice que nosotros debiéramos predicarlo, porque aunque no lo predicamos, siempre va a haber un grupo que lo quiere hacer las cosas bien y aquellos que no, como quiera, se van a enojar. So, mejor estar del lado de Dios y haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, porque como quiera, lo prediquemos o no, siempre va a haber división. ¿Alguien más? ¿Acaso no dice la palabra del Señor? ¿Cómo es? No todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Muchos de labios me honran, pero su corazón lejos de mí están. Pues si predican ¿cómo es? De los 3 ángeles y Sí. se divide la iglesia, pues nunca estuvieron. Ah, muy bien. Estoy muy de acuerdo con eso, Pito, de que si al predicar este mensaje los hermanos se enojan y se van o se dividen, lo que sea, es porque nunca estuvieron. De labios, que me dice, me honran, pero Dios quiere que dejemos de honrarlo de labios. Dios quiere que nosotros lo honremos en espíritu y en verdad en nuestras acciones. ¿Alguien más piensa que debemos o no predicarlo aunque surjan divisiones? Yo pienso que hay que predicarlo porque nosotros estamos llamados a predicar la verdad y no importa lo que pase, ¿verdad? No importa si hay división, como han dicho los demás. Nosotros sabemos que en los últimos días la iglesia será diezmada. Y si es diezmada, porque nosotros nos mantengamos firmes y fieles en la palabra del Señor y llevemos el mensaje que el Señor quiere que llevemos, pues eso tiene que pasar. Pero nosotros a quien tenemos que honrar y obedecer y serle fieles es a Dios, no a los hermanos de la iglesia. Buen punto. Estamos todos de acuerdo de que hay que predicar este mensaje, aunque cause divisiones. Pero le voy a decir algo más. Este mensaje debe ser predicado no solo de labios, sino con nuestros testimonios. Para que pueda ser más eficaz, pueda ser más poderoso. Tenemos muchas denominaciones que hasta leen este mensaje. Como que al leerlo en la iglesia es como si lo estuvieran predicando, pero sus obras dicen lo opuesto a lo que está haciendo el llamado de Dios con este mensaje. Y de ahí, como dice Pito, de labios me honran. Bueno, ¿me entiendes? Dios quiere que nosotros no solo lo prediquemos, sino que también lo prediquemos con nuestros testimonios, con vidas consagradas a Dios. Ahora, se pone mejor. Bebé, yo creo, ¿verdad? Como si solamente estamos viviendo una vida superficial y no estamos viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Y nuestra vida, pues obviamente tiene que ser de testimonio si la estamos viviendo como Dios. Yo creo que no van a ser capaces de predicar este evangelio los que no le honran de verdad, los que no testifican de verdad su palabra. Yo creo que no van a poder ser capaces de hablar
el mensaje de los 3 ángeles como está establecido en la palabra, si realmente no están viviendo lo que Dios quiere que vivan. Y es muy cierto. Pero te digo, hay personas que tratan de darle un significado totalmente diferente a lo que la palabra de Dios dice aquí. Y le quieren cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque Babilonia lo único que quiere traer es que es confusión. Haciendo al pueblo pensar que están salvados, perdidos dentro de la iglesia. Ese es el peligro mayor de los cristianos que están perdidos dentro de la iglesia pensando que están salvados. Y aquí es donde, y no quiero asustarlos ni nada de eso, quiero que ustedes vean, entiendan una realidad, que yo me levanto todas las mañanas pidiéndole a Dios que me salve, que me mantenga en ese ámbito de la salvación, porque nosotros la salvación se puede perder en cuestión de ¿qué? De un segundo. Yo puedo mentir y ahí llegó Jesús. ¿Y qué pasó con mi mentira? Me quedé con ella. Puedo engañar, puedo pretender ser algo que no soy. Mira, la lista puede ser larga de lo que aparentamos ser y no somos, pero necesitamos saber que tenemos que aferrarnos a Jesucristo para mantener esa salvación. Hermana Sebi. Edwin, the only way that we can preach the 3 angels' messages is having a relationship with the Lord. If we don't have the relationship with the Lord, for him to make us act and say the right thing, because a lot of times words are just words, but our actions are louder than words. But we cannot do it on our own. We can try, but sooner or later we're gonna get tired. But that, every day having that consecration with the Lord and having him close, he's not gonna let us slip. He's not gonna let us fall. But unless we have that Relationship. union with him, that he can abide in us, nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen to us. Nothing's gonna happen to the church unless we learn that the only way is to be close to Jesus. Amén. Sebi dice que si nosotros para poder predicar el mensaje de los 3 ángeles tenemos que tener una relación verdadera con Dios. Si no tenemos una relación verdadera con Dios, Dios es el único que puede poner nuestras buenas obras y predicar estos mensajes que vayan de acuerdo con nuestras obras. Pero si no tenemos una relación con Dios, lo único que van a salir, en otras palabras, es confusión. Y nosotros no tenemos que preocuparnos. Si tenemos una relación con Dios, Dios va a poner las palabras para poder predicar este mensaje con poder. Y estoy sumamente de acuerdo. Ahora, miren esto interesante. ¿Qué pasó con aquellos adventistas que estaban en otras denominaciones y no se les permitía exponer o creer en la venida de Dios? Habieron personas que comenzaron a creer en este mensaje, pero estaban en otras iglesias. Y los líderes de esa iglesia les prohibía a ellos que escucharan estos mensajes, que asistieran a alguna de nuestras reuniones. Y mira lo que pasó, dice, por algún tiempo muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los que habían abrazado la doctrina fueron puestos de esa manera en una situación de gran prueba y perplejidad. Los que aceptaron eso ahora tenían una prueba. ¿Me uno a ese grupo o me quedo en mi iglesia? Dicen, amaban sus iglesias y no querían separarse de ellas. Sabían que el mensaje que sus iglesias estaban predicando era falso, pero amaban su iglesia y no querían separarse de ella. Y dice, pero cuando se les ridiculizó y se les oprimió y se les negó el privilegio de hablar de su esperanza o de asistir a las reuniones donde se predicaban acerca de la venida del Señor, muchos finalmente se levantaron y se libraron del yugo que se les había impuesto. Para poder serle fiel a Dios, tuvieron que salir. ¿Escucharon eso? Para poder serle fiel a Dios,
tuvieron que salir. Tomaron la decisión de salir. Pregunta que yo les hago, ¿piensas tú que bueno, déjame leerle esto antes de hacerle esta pregunta. Los adventistas, cuando vieron que la iglesia rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna, baluarte de la verdad, y como mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados a separarse de sus antiguas relaciones. Decidieron dejar a esas otras denominaciones. Ahora, pregunta que yo les hago y quiero que piensen esta respuesta antes de que me la contesten. ¿Piensas tú que las decisiones que ellos tomaron estuvo correcta de hacer? De salir de su religión para unirse a esta iglesia que estaba predicando la verdad. ¿Qué ustedes piensan? Y les dije que pensaran porque la pregunta que viene después de esta va a ser más fuerte. Once again, I repeat the same thing, Edwin. When we have that relationship with the Lord, then the Holy Spirit touches your heart and you know that you can stay in Babylon. Muy bien. Those people that they come out of there, it was because they felt the power of the Holy Spirit telling them, you have to go. Interesante. Sebi dice que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo nos dice cuándo tenemos que salir de Babilonia, de esos errores. Y esa gente fueron tocadas por Dios para saber que tenían que salir. ¿Alguien más piensa que está bien la decisión de que ellos tomaron de salir de esas otras denominaciones cuando se dieron cuenta que las palabras que estaban estudiándose ahí estaban fuera de la palabra de Dios? ¿Ustedes piensan que esa decisión estuvo correcta? Sí, porque dice que como es, los suyos escucharán su voz, ¿tú me entiendes? Y ellos escucharon la voz del Santo Espíritu, ¿tú me entiendes? Que tocó en ellos, escucharon la voz de Dios. Muy bien. Y Dios trae a sus hijos ¿a dónde? A su casa, a su redil. Ok. Ahora, me gustó la respuesta y veo que todos van por esa línea. Y yéndome por esa línea, quiero hacerte esta pregunta. Llegará el día en que nosotros tengamos que decidir aún salir de nuestras iglesias. ¿Y será eso la decisión correcta? ¿Qué ustedes piensan? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Ustedes piensan que llegará el día en que tengamos que aún así tal vez salir hasta de las nuestras? ¿O no? Yes. Yes. It's gonna come the time, but it's not gonna be because it's gonna be because whoever's gonna be left is gonna think that we are extremist, that we do things the way that it shouldn't be, you know. What's the word I'm looking for? Así, es una pregunta fuerte. It is, but it's gonna come the time. Ellen Joy says so. It's gonna come the time that's gonna happen. We're not gonna leave the church per se because the Seventh-day Adventist is our church. We're gonna leave the physical church, but not in our heart. Okay. Because this is our church. Ok, so Sebi dice que va a llegar el tiempo en que sí vamos a salir de la iglesia, pero no del mensaje adventista, que es el mensaje verdadero, sino de la iglesia física. De por sí van a ver muchos de nosotros de que sí vamos a tener que salir de ella. Y ella mencionó un ejemplo en el cual no es porque haya algo malo, sino porque ellos van a pensar que nuestra forma de ser es algo que somos extremistas, que somos fanáticos, y entonces eso va a crear como un cierto tipo de persecución
hacia aquellos que quieren serle fieles a Dios, aún dentro de la iglesia. Y yo quiero saber si hay alguien más que ustedes piensen de que va a llegar algún día el tiempo en que nosotros tal vez tengamos que salir de nuestras iglesias. Y yo quiero saber si ustedes piensan si sí va a pasar y si está bien que tengamos que salir. O tenemos que esforzar nosotros, quedarnos y que sean ellos los que se tengan que salir. ¿Qué ustedes piensan? Interesante esta pregunta. Y es válida y necesitamos conocer si esto ha de suceder o no. ¿O estamos seguros en nuestra iglesia? ¿Qué ustedes piensan? Pareciera que a veces les hago preguntas difíciles. Pero quiero que nos pongamos a pensar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Llegará el día en que nosotros Bueno, tengamos que salir? tal vez cuando llegue la ley dominical nos hagan salir de nuestras iglesias, pero acuérdate, la iglesia somos nosotros. Nosotros vamos a dar el templo ahí y ya nosotros tenemos la palabra de nuestro Señor con nosotros, conocemos la verdad. Pues ahora nos vamos a reunir al monte tal vez o donde sea, pero vamos a predicar siempre la verdad, que es lo que debemos de hacer. Interesante ese punto, me gustó. Nosotros somos la iglesia. Y es como dice, sí podemos salir del templo, pero aunque nos saquen del templo, seguimos siendo que adventistas del séptimo día. Es más, aunque nos borren, seguimos teniendo el mensaje que adventistas con nosotros. Y yo creo que usted entienda que en el comienzo del surgimiento de nuestra religión, estos hermanos veían que la iglesia estaba rechazando el testimonio de la palabra de Dios. Yo creo que ustedes entiendan lo importante de este hecho, que no importa que nosotros estemos en la iglesia verdadera, si en algún momento alguna de nuestras iglesias rechaza el testimonio absoluto de la palabra de Dios y no te permiten a ti congregarte a Dios como dice la palabra de Dios y se son piedra de tropiezo para que tú puedas serle fiel a Dios, aún así dice Jehová. Ellos dijeron, no pudieron considerarla más parte de la iglesia de Cristo. Si tú estás en un templo donde la palabra de Dios se te prohíbe estudiarla, la gente no le importa lo que dice la palabra de Dios ahí, tú no puedes considerarla ese templo como la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está llena de discípulos de Cristo, aquellos que adoran, estudian la palabra de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Si una iglesia te impidiera a ti serle fiel a Dios, ya no es la iglesia de Cristo. Entonces ya no es columna y baluarte de la verdad, porque ya no ponen la palabra de Dios como el estandarte de la fe. La iglesia adventista resalta la Biblia como norma de fe. Y si en esa iglesia la palabra de Dios no la ponen como el baluarte que es, como donde debemos sostener nuestras creencias, nuestras acciones, quiénes somos, entonces no hay razón, mis queridos hermanos, para que tú y yo permanezcamos allí. ¿Van entendiendo? Aunque tengan el título de nuestra iglesia, no están predicando más nuestro mensaje. ¿Van entendiendo? Hay muchas denominaciones que le ponen el nombre a la iglesia, el nombre de la nuestra, pero el mensaje está lejos de la palabra de Dios. Y no porque la iglesia, el templo, tenga el nombre, significa que estén llevando el mensaje de Dios. Interesante ese punto. Y nosotros hemos sido llamados a permanecer en la palabra de Dios. Y entonces cuando tú ves que de esas iglesias se apartan de la verdad y lo que están es confundiendo a los hermanos, la Biblia dice, salid de ¿dónde? ¿Ha caído quién? Babilonia, salid de ella. No tenemos negocios con ella. Hasta salir para que la condenación de ellos no caiga sobre quiénes, sobre nosotros. Interesante ese punto. Ahora, voy entrando un poquito más. ¿Qué ocurrieron dentro de la iglesia cuando se rechazó el primer mensaje del primer ángel? Dice, desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en nuestras iglesias. Puesto que la verdad ha sido menospreciada,
se ha recibido al error y se lo ha alentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se han enfriado. Yo he asistido, mis queridos hermanos, a iglesias de las nuestras, donde muchas personas ya en esas iglesias no creen que sean relevantes estudiar las profecías. Donde muchas de nuestras iglesias creen que ya el espíritu de profecía cumplió su tiempo, que no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Mire, yo no estoy hablando de otra denominación, estoy hablando de nuestra. Donde creen que la iglesia tiene que hacerlo ahora una iglesia contemporánea, moderna, donde se puede aceptar todo como es. Y aquí es donde Dios todavía sigue diciendo que tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso, esas filosofías que se predican como verdad, pero que no lo son. Y dice aquí, las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida éste se retiró de ellas. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que yo entré a esta mi iglesia y salí vacío? ¿Qué mensaje se está predicando en esas iglesias? ¿A quién se está adorando esas iglesias? Son unas iglesias que lo único que te hacen es programas para entretener a los hermanos, hacer un buen show, y la gente lo que van porque allí se pueden reír, gozar y pasarla bien. O son iglesias que están edificando a un pueblo a prepararse para el encuentro con Dios. Ahora, el problema de todo esto es que la gente piensa que Jesús se ha tardado en venir. ¿Qué pasó con aquellos en el 1843 cuando el advenimiento de Jesús no pasó? ¿Qué pasó con esa gente? Dice, cuando el año 1843 pasó sin que se hubiera producido la venida de Jesús, los que habían esperado con fe su aparición quedaron por un tiempo con dudas, quedaron perplejos, pero a pesar de sus chascos, muchos continuaban investigando las escrituras. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio? ¿Siguieron buscando qué cosa? En la palabra de Dios. Examinaron nuevamente las evidencias de su fe y estudiaron cuidadosamente las profecías que muchas iglesias ya no quieren estudiar para tener ¿qué? Más luz. Si la iglesia necesita luz para lo que ha de pasar en nuestro tiempo, tenemos que regresar a estudiar las profecías, mis queridos hermanos. Y dice, el testimonio de la Biblia en apoyo de su posición parecía claro y concluyente. Ciertas señales que no se podían interpretar mal indicadas que la venida de Jesús estaba cerca. Los creyentes no podían explicar su desilusión. No obstante, se sentían seguros de que Dios los había conducido en una experiencia pasada. ¿Qué decidieron hacer aquellos siervos que deberíamos hacer nosotros lo mismo? Decidieron, cuando no se dio lo que ellos esperaban que iba a suceder, volvieron a la palabra de Dios a buscar respuestas. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nos vienen los problemas, la ficción, y vamos a los médicos primero, vamos a los psicólogos, vamos a los especialistas y queremos todo. Y no estoy criticando, porque yo trabajo en el área de la salud, pero tenemos que ir primero a donde Jesús, a nuestro médico por excelencia. Y el problema del ser humano es que Jesús es lo último que buscamos, cuando debió ser nuestra primera y única alternativa. ¿Qué pasó con la fe? Con su fe, cuando más estudiaron ellos la palabra de Dios. Dice, su fe se fortaleció muchísimo mediante la aplicación directa y poderosa de los pasajes que indicaban que había un periodo de tardanza. La Biblia le dijo que iba a haber un periodo de ¿qué? De tardanza. Y en el 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fish a preparar un diagrama profético. Hasta el día de hoy seguimos utilizando ese diagrama, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada
al profeta Habacuc a escribir la visión y declarar por medio de las tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Después de la desilusión, resultó claro el significado completo de ese texto. Esto es lo que dice el profeta. Escribe la visión. Estoy leyendo Habacuc 2, 2 y 3. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Alabado sea Dios. Aunque parezca que está tarde, que Jesús ya viene tarde, sigue esperándolo porque viene. Está por llegar, mis queridos hermanos. Y cuando ellos leyeron eso, se motivaron más. Se motivaron más. Mis queridos hermanos, hemos llegado al 2022 y Jesús no ha llegado. ¿Piensas tú que Jesús se ha tardado? ¿Piensas tú que Jesús es como el puertorriqueño que le dice que la actividad empieza a las 8 y llegamos a las 9? El americano es más puntual, pero nosotros los hispanos no. Decimos una hora y llegamos late. Y a veces pensamos que Jesús es como el boricua, que llega tarde. ¿Ustedes piensan que es que Jesús está tarde? ¿Qué significa cuando nosotros leemos esto de Habacuc 2 al 3? Que dice que aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando tú escuchas esa cita, ¿qué te hace pensar? ¿Qué tú crees que eso significa para nosotros hoy, esa cita? Do you think Jesus is late? That he's not coming? ¿Piensa que Jesús está tarde, de que ya no viene? Dime, Sebi. No, I mean, he has everything he's been telling us in Matthew 24, it's happening one after the other. So if he's late, it's for our own good. It's to save more people. Wow. Not because he doesn't come, but for our own good. For there's people in church still that need to be saved. And there's people out of the church that still need to know is truth to be saved. But everything has said, it's happening. I mean, whatever he was saying, Habakkuk, you know, even though he's a little late, he's not late because he doesn't want to come. He's late because he wants to save people. Amén. Se dice que aunque pareciera tarde, no es que está tarde, es porque quiere salvar a más personas. El hecho de que ha atrasado su venida es porque le ha extendido misericordia a ciertos hermanos en la iglesia que todavía lo van a aceptar. Tal vez está extendiendo su misericordia a las personas en el mundo que están por conocerlo y aceptarlo todavía, y por amor a ellos parenta tarde, pero lo que está es extendiendo su amor. Interesante. Mira lo que la sierva de Dios dice en cuanto a esto, y lo encontré sumamente interesante. Dice: los que esperaban se regocijaron porque quien conoce el fin desde el principio había proyectado su mirada a través de las edades, y previendo de que los adventistas se iban a desilusionar desde el principio, les había dado palabras de ánimo desde el principio y esperanza. Si no hubiesen sido por tales porciones en las escrituras, mis queridos hermanos, que les mostraba que estaban en el buen camino, su fe hubiese fallado a esa hora de la prueba, dice la sierva de Dios. Pero como encontraron esas palabras en Habacuc,
se aferraron a esas promesas, se aferraron a esa esperanza. Y dice que en la parábola de las 10 vírgenes, no sé si han leído eso en Mateo 25, se ilustra la experiencia de los adventistas mediante los incidentes de una boda oriental. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El vasto movimiento que produjo como resultado de la proclamación del primer mensaje correspondió a la salida de las vírgenes, mientras que el tiempo de espera, la desilusión y la demora estaban representados por la tardanza del novio. Después que pasó la fecha señalada, los verdaderos creyentes seguían unidos en su creencia de que el fin de todas las cosas estaban a las puertas, pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo de alguna manera su celo y su devoción, y que estaban cayendo en el estado del sopor descrito en la palabra, en que cayeron las vírgenes durante la tardanza. ¿Piensan ustedes que el fanatismo es bueno o malo en el ámbito espiritual? What do you think? Being a fanatic in your spiritual life, it could be good or bad. ¿Piensa que el fanatismo es bueno o malo en el ámbito espiritual? ¿Qué ustedes piensan? Buena pregunta. Do you think being a fanatic in your spiritual life, it could be good or bad? I don't know how to answer that. That's a hard question. Porque, mira, es una buena pregunta. Yo hasta me la hice. Porque es malo si tú consideras que tú no lo eres. Pero si tú consideras que eres un fanático, entonces tu respuesta puede ser que es buena. Entonces quiero saber si en el ámbito espiritual el fanatismo es bueno o es malo. Buena pregunta. La sierva de Dios habla de eso. Well, you know, you have to know how much you're fanatic. I mean, if it's just your own idea and you're fanatic with your own idea, that's not good, even though you think you're spiritual. You know what I mean? Yeah. Because there's a line, there's a thin line there. You know, if you are zealous for the Lord with the word of the Lord, it's different. So Sevi But dice if it's your own ideas, that's a little hard. Sevi dice que si eres fanático en tus propias ideas, aunque piensas que son cristianas, pero si son tus propias ideas es malo. Pero si eres fanático en la palabra de Dios, en lo que es de Dios, pues ya piensas que no. Buen punto. ¿Hay alguien que tenga alguna opinión en cuanto a si el fanatismo es bueno o malo en el ámbito espiritual? Es más, voy a cambiar la pregunta. ¿Piensa que en nuestro tiempo, en our time, en nuestra iglesia, existe el fanatismo? Do you think there are people fanatic at church? Es más, hasta algunos se están hasta mirando en el espejo a ver si ven un fanático. No sé, bueno, ustedes... Miren esto, miren. Mira lo que dice la sierva de Dios. En ese tiempo comenzó a surgir en la iglesia el fanatismo. Cuando comenzaron a predicarse estos mensajes, hubieron personas que se fueron a ese extremo. Y dice, algunos que profesaban, they said, creer celosamente el mensaje. Ellos decían, yo lo creo. El mensaje de los 3 ángeles, I believe in that. Ellos lo decían. Rechazaron la palabra de Dios como guía infalible. Ellos decían que ellos lo creían, pero no creían en la palabra de Dios. ¿Tú piensas que en realidad creían el mensaje de los 3 ángeles? Si no aceptaron la palabra de Dios. Pero ven lo que le estoy diciendo, que una cosa es lo que digamos y otra es lo que hacemos o decimos. Entonces dice, y pretendiendo ser guiados por el Espíritu, iban a la iglesia, espérate,
El Espíritu me está hablando, me está guiando. Entonces ellos, pretendiendo ser guiados por el Espíritu, dice, se entregaron al dominio de sus propios sentimientos, de sus propias impresiones y sus propias imaginaciones. Y comenzaron a explicar la palabra de Dios a como ellos pensaban que debían explicarla. Y exigían que los feligreses tenían que hacerlo a su manera, de como ellos sentían, tenían la impresión o se imaginaban que tenía que hacerse. Wow, pero mira qué cosa. Entonces dice, y hubo quienes manifestaron un celo ciego y fanático y denunciaron a todos los que no sancionaban su proceder. Si no lo hacen como lo somos, acabo jala a esos hermanos. Y decía, sus ideas y sus prácticas fanáticas no contaron con la simpatía de la mayor parte de los adventistas, pero sirvieron para acarrear lo propio a la causa de la verdad. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos imponer nuestra voluntad sobre otros. Porque aún diciendo lo que es correcto, tal vez no lo decimos de la forma correcta, podemos hacer mucho daño. ¿Está bien eso? Es como viene algún hermano de la iglesia y viene, nunca ha escuchado de Jesús, no sabe de un Salvador, y viene con prendas y cosas y está el anciano en la puerta y cuando lo ve, no, usted no puede entrar, se tiene que quitar todo eso para que puedas conocer de Jesús. ¿Qué es eso? Una impresión que él tiene, un sentimiento, una imaginación de lo que debe ser un cristiano. Y imponiendo su voluntad, ¿qué causó? Que el hermano ni siquiera entrara y nunca volviera. ¿Me van entendiendo? Y a veces nosotros tenemos que aprender a balancear nuestra forma de ser, porque aún queriendo enseñar una verdad de la forma incorrecta, podemos más herir que bendecir. Interesante ese punto. A que el hermano lo hubiese sentado, sí, hermano, venga, lo haga que conozca a Jesús, le enseñe de Jesús, y en el estudio de la palabra de Dios, de poco a poco lo lleva a ese tema, y el hermano se da de cuenta de que eso es algo que debiera desprenderse, pero sale ¿de quién? De él hacerlo. ¿Me van entendiendo? A que tú estás en la puerta y no, you cannot come in unless you remove all that. ¿Me entiendes? ¿Qué sabe él de eso? ¿Me va entendiendo? Pero le dijo al anciano una mentira. No, pero de la forma que muchas veces nosotros queremos llevar la verdad y hiere más y aleja a las personas más que permitir que ellos vengan y acepten el mensaje de Dios. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos. Otro punto dice, ¿para qué sirvieron la predicación del primer mensaje en el 1843 y el clamor de medianoche en el 1844? Dice la sierva de Dios, la predicación del primer mensaje y el clamor de medianoche tendieron directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaron en esos solemnes movimientos estaban en armonía, sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor por Jesús, a quienes esperaban ver muy pronto. La fe única, la bendita esperanza los elevaron por encima del dominio de cualquier influencia humana y demostraron que era un escudo contra los ataques de Satanás. El mensaje de los tres ángeles es un escudo que Dios le ha dado a la iglesia adventista contra los ataques de Satanás, para que podamos estar listos para el tiempo de fin. Me quedan 2 minutos y tendría que entrar para explicarles a ustedes lo que es el clamor de medianoche. Es sumamente importante conocer esto, pero en 2 minutos no me va a dar tiempo. La semana que viene vamos a estudiar ese capítulo completo que va a hablar sobre lo que fue el clamor de medianoche. Vamos a entrar en esos detalles, pero no quiero que se me vaya. En estos 2 minutos hubo un devotional, una matutina que estuve leyendo que llevaba este título, me llamó la atención.
for who you work for, para quién trabajas. Y quiero compartirlas con ustedes. Esta matutina fue inspirada del libro 1 Corintios 4:1, que dice que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde sacó Moisés la paciencia necesaria para soportar la rebeldía del pueblo de Israel en su peregrinación a través del desierto? La mejor respuesta que conozco la leí de un relato que narra Harold Kushner. Cuenta Kushner que un día se propuso visitar a varios miembros de la iglesia que se encontraban en el hospital. Para poder cumplir con este deber de poder ir a visitarlo a esos hermanos al hospital, tuvo que cancelar un paseo que tenía con su familia y se fue al hospital a ver a estos hermanos. Cuando este ministro llegó al hospital, este pastor, resultó que 2 de los enfermos ya le habían dado de alta, ya no estaban allí. Y es que canceló el viaje para su familia, llegó allí y vio que ya 2 hermanos los dieron de alta. Otros 2 estaban durmiendo y él no quiso despertarlos. Otro tenía el cuarto lleno de tantos familiares y amigos y no quiso importunarlos que se desviara la atención sobre él y no con la familia. Eso no, tampoco quiso entrar. Solo pudo hablar con uno de ellos, pero con la persona que habló él cuenta, esta persona lo único que hacía era quejarse de sus dolores y le echaba la culpa a Dios por todos los achaques que tenía. Ahora el pastor estaba desanimado, por lo que consideraba que esa tarde fue una pérdida. Mejor la hubiese pasado con ¿quiénes? Con su familia. Dice, bueno, prácticamente perdí mi día viniendo aquí. El rabino, el pastorcito, estaba caminando por los predios adyacentes del hospital cuando fue sorprendido y lo saludó un policía. El hombre estaba cuidando lo que parecía ser un edificio abandonado. Era un guardia de seguridad. Y estaba guardando un old building. Movido por la curiosidad, el pastor le pregunta por qué estaba vigilando un edificio que estaba en esa condición de que estaba abandonado, estaba todo broken, old. El hombre, que era el guardia de seguridad, le respondió que su trabajo consistía en asegurarse de que nadie robara las pocas cosas de valor que todavía quedaban dentro de ese viejo edificio. Whatever is remaining, they have valor, he needs to protect it. Entonces, el vigilante, al ver al pastor vestido de traje con corbatita en ese domingo por la tarde, también sintió curiosidad y le hizo esta pregunta que es la que quiero hacerle a ustedes. ¿Y usted para quién trabaja? Esta fue la pregunta que le dio. ¿Y usted para quién trabaja? El pastor iba a responder cuando cayó en cuenta de las implicaciones de la pregunta. ¿Para quién trabaja usted? Entonces sacó su cartera, su billetera, con una tarjeta de presentación y mientras se la entregaba al guardia de seguridad le dijo, amigo, aquí está mi número telefónico. Por favor, llámame cada lunes en la mañana y yo quiero que tú me hagas la misma pregunta. ¿Para quién trabaja usted? Prometo pagarte $5 por cada llamada que me haga una vez a la semana. Y me recuerdes esa pregunta. ¿Para quién trabaja usted? Según Kushner, este fue el secreto de Moisés. Y es el secreto que te quiero compartir en esta tarde. En medio de las pruebas más severas que un dirigente haya podido enfrentar, Moisés nunca olvidó que trabajaba para Dios. Por lo tanto, nunca dudó de que la presencia de Dios siempre lo iba a acompañar. Te han elegido la Junta de la Iglesia para un año este cargo. Recuerda que trabajas para Dios. Eres parte de alguna oficina, alguna institución denominacional, trabajas en un hospital, en una escuela.
recuerda que trabajas para Dios. Se te ha encomendado una obra especial de testificación en tu familia, en tu vecindario, en un lugar de trabajo. Recuerda que trabajas para Dios. También recuerda que no importa las pruebas que tengas que enfrentar, es Dios a quien tú sirves y que Él nunca te abandonará. Alabado sea Dios. Quiero que te vayas en mente recordando y conteste esa pregunta. ¿Para quién trabajas? Ojalá que tu respuesta pueda ser igual que la mía. Trabajo para Dios. Y Dios suplirá lo que su siervo necesita para que su obra pueda ser hecha. Quiero dar para culminar este programa. Quiero que si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quiera comentar, este es su espacio. Si estamos claros, quiero que entonces inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos que queremos que nos ayude a recordar hoy y siempre que no hay mayor honor en este mundo que ser un servidor del Señor Jesucristo. Gracias te damos por este mensaje que nos ayuda a prepararnos para encontrarnos contigo. Sé que vienes pronto, Padre, y hay muchas personas más que tenemos que alcanzar. Te suplico, Padre, que este canal pueda ser de bendición para que otros puedan conocerte, para que otros puedan amarte, para que otros puedan entregarse a ti. Bendice a las personas que se han conectado. Permite que hoy recuerden que todos trabajamos para ti. Sé que muchos tenemos dolor, aflicción, retos, pero tú suplirás cada una de nuestras necesidades. Bendícenos ahora que vamos a estar entrando en esta semana con unos nuevos desafíos, pero recuérdanos que trabajamos para ti. Y en tu nombre nos dará la victoria. Guíanos, protégenos hoy siempre. A quien le llegue este material, permite, Padre, que entienda que también le estoy hablando a él o a ella de que este mensaje es de salvación para ellos y su familia. Bendícelos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, mis hermanos. Los veo la próxima semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.